Gracias a Dios por todo. Bueno, vamos a compartir algo de la palabra de Dios. Veo que estamos hablando de comunicar el evangelio, de pasarlo a otros. Entonces, analicemos esto un poquito. Marcos 16:15 es un versículo que creo que todos conocen y leámoslo esta tarde. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. A veces uno lee cosas y no se da cuenta lo que implica eso que está leyendo. Este versículo, en poquitas palabras, dice una barbaridad de cosas, inmensa, grande. Dice, id por todo el mundo. Bueno, si yo voy por todo el mundo, eso supone que voy a ir a muchos países. Voy a atravesar muchas fronteras. Quiere decir que en cada país voy a encontrar una cultura diferente. Quiere decir que en muchos países encontraré un idioma diferente. Entonces, el versículo, que es tan sencillo, tiene una implicación gigantesca. Y es que yo tengo que enfrentarme a muchas culturas y a muchos idiomas y a muchas creencias, y debo hacerles llegar el evangelio. Pedro dice una cosa simple cuando le salió el cojo de la hermosa. Él le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ese principio es un principio. Lo que tengo te doy. Yo no puedo dar lo que no tengo. Lo que tengo te doy. Y yo le voy a pedir a todos los que predican el evangelio, a todos los que pretenden comunicar esta buena nueva, es que lo que tienen es lo que dan. Lo que no tienen no lo pueden dar. Hay cosas en la escritura que uno pasa por alto. Pero ¿se acuerdan el caso del etíope? El etíope estaba leyendo un pasaje de la escritura que decía, como cordero fue llevado al matadero y como oveja entre sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca, varón de dolores, etc. Y él tenía una pregunta. Yo he leído esa escritura, imagínense, en 70 años que tengo de estar leyendo la Biblia, ¿cuántas veces la habré leído? Porque es un versículo popular. El capítulo 53 de Isaías es muy popular. Así que uno lo lee más veces que otros. Lo he leído cantidad de veces. Nunca me he hecho esa pregunta. Yo nunca me he preguntado si el profeta hablaba de sí mismo o de otro. Entonces el etíope sí se hizo esa pregunta. Le dijo a Felipe, bueno, ¿y este hombre habla de sí mismo o de otro? Y entonces yo me pregunto, ¿por qué un hombre se haría esa pregunta en un texto que, si yo lo leo, está claro que no habla de sí mismo? Pero yo tengo que comprender que por alguna razón el etíope hizo esa pregunta. Así que o él no sabía leer muy bien, cosa que no creo porque era un funcionario de alto rango, debió saber leer. Pudo ser que estaba leyendo una versión de la escritura que la traducción no era muy buena. Pudo ser que se estaban diciendo las cosas como se decía en una época y en esta época no se entendían. Pudo ser que él estaba leyéndola en el texto original, pero no dominaba el idioma que estaba leyendo. Entonces tuvo unas confusiones. Entonces, lo que no puede hacer un evangelista, un predicador del evangelio, es querer predicar lo que no entiende. Tiene que saber primero bien lo que debe saber para luego comunicárselo a otro. Porque si no, no puede. Lo que tengo, te doy. Un principio maravilloso y sencillo. No doy lo que no tengo, pero lo que tengo, te doy. Y se lo dio en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y el hombre se levantó y anduvo. Le dio lo que tenía. Entonces, esto creo que es importante
para así entrar en materia, que tú vayas entendiendo esto. Lo otro es que tú entiendas que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Eso dice en 1 Timoteo. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Dios quiere salvar a todo el mundo. Ahora, ¿cómo piensas alcanzar al mundo? Porque es un trabajo, es decir, descomunal. Pensar en ir a ganar 7 u 8 mil millones de personas no es tan simple. Fíjate con la vacunación, la cantidad de personas que están vacunando y por horas seguidas y todavía no han vacunado ni la 10ª parte del planeta. Entonces, lo que se nos está pidiendo aquí es serio. Lo que tú quieres hacer es serio. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Así que la palabra que Dios enfatiza es predicar. Yo veo que, no sé, algunos se inventan sus propios métodos. Quieren predicar el evangelio no sé, de maneras o llegar a las almas y salvarlas como la Biblia me ha dicho. La Biblia ha dicho, a Dios le pareció bien salvar a los hombres por la locura de la predicación del evangelio. Eso es lo que a Dios le pareció bien. Tú tendrás otra idea, pero a Dios le pareció bien salvar a los hombres por la locura de la predicación del evangelio. Y él dijo, ir por todo el mundo y predicar. Así que la palabra predicar es clave. Predicar quiere decir anunciar, contar, proclamar. Así que tú no vas a evangelizar a la gente haciendo otra cosa, aunque esa cosa sea muy buena. Algunos dicen, voy a orar para que se salve el de al lado. Pero si tú no le predicas, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán en aquello de lo que no han oído? Entonces, yo voy a orar, sí, pero tienes que salir a predicarle porque ora para prepararte, pero que salgas tienes que salir. La gente sale de hacer una lucha con el diablo. Entonces echan aceite en las esquinas y todo eso. Pero el Señor no dijo eso, dijo, vaya por todo el mundo y predique. Proclame, haga saber, anuncie, cuente. ¿Verdad? Ir por todo el mundo y predicar, anunciar, contar, proclamar. Entonces quiero decirte una cosa. Muchas veces la gente no rechaza el evangelio. Lo que rechazan es al evangelista. Entonces tú tienes que aprender a proclamar el evangelio como debe ser. Y la Biblia sí nos enseña. Es que nosotros queremos inventar nuestras propias teorías, pero Dios no quiere tus teorías. Él quiere que lo hagas como Él dice. Entonces va y predica. Para predicar hay que tener tacto. Hay que aprender, hay que tener tacto. Hay que establecer el contacto. Hay que tener la habilidad para la valoración de la oportunidad. Tú no puedes hacer cualquier cosa. Y tienes que tener una convicción absoluta de la verdad. Yo fui misionero. Y una vez un hombre me dice, oiga, pero es que usted habla como si usted estuviera convencido de eso. No es que estoy. Es que estoy. Que voy yo a predicar algo que yo no creo o de lo que no estoy convencido. No. Hay que aprender a tener el contacto, pero hacerlo contacto. Y hay que tener la habilidad para valorar la oportunidad. Hay que tener convicción absoluta de la verdad. Créeme que en esta pequeña frase está comprimido toda una estrategia para la predicación del evangelio. ¿Qué es tener
tacto. Tener tacto es decir lo correcto en el momento oportuno. El tacto sabe qué decir y cuándo decirlo. ¿Qué decir y cuándo decirlo? El tacto es decir lo correcto en el momento oportuno. Entonces, lo primero que tiene que tener un predicador es tacto. Hay que saber tener tacto. Hay que saber decir lo correcto en el momento oportuno. Hay que saber qué decir y cuándo decirlo. En eso Jesús, bueno, como en todas las cosas que hizo, era un maestro. ¿Cierto? Un maestro. Maestro, ¿se puede pagar, se debe pagar impuestos o no? Ten cuidado que vas a responder. Jesús dice, ¿por qué me tientan? Tráiganme una moneda. Y le trajeron una moneda. Entonces, ¿de quién es esta efigie que hay aquí? ¿Quién es esta cara? Bueno, esa es de César. Bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos pensaron que lo iban a pillar, pero tuvo mucho tacto el Señor para decir, no, cuidado. Al apóstol Pablo lo llevaron a juicio y cuando se paró y se dio cuenta que había dos bandos, unos fariseos y los saduceos, él, viendo la situación difícil, aquí hablo con mucho tacto o aquí pierdo. Y él dice, vea, lo que pasa es que me están juzgando por la creencia de nuestros padres, por la esperanza que tenemos y por la resurrección. Y como los fariseos creen la resurrección y los saduceos no. Es decir, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Y creemos en la esperanza, creemos que viene el Mesías. Y creemos en la resurrección. Y por eso es que me están juzgando. Entonces, se dividió la audiencia, ¿cierto? Se dividió la audiencia. Entonces hay que tener el tacto para decir lo que conviene cuando se debe, en el momento oportuno. Felipe se le acercó al etíope que hablábamos ahorita y no le empezó a discutir nada. Le dijo, ¿entienden lo que él es? ¿Entienden lo que él es? Una pregunta muy bien hecha. ¿Comprende lo que él es? ¿Cómo lo voy a entender si alguien no me lo explica? Ah, bueno, si tú quieres yo te lo explico. Fíjate tú el tacto del hombre que predica el evangelio, del hombre que promueve la predicación. No se trata de formar discusiones y ganar las discusiones. Se trata de tener tacto para decir lo correcto en el momento oportuno. Saber qué decir en cada momento. ¿Entienden lo que él es? Bueno, la verdad es que si alguien me lo explica, no lo voy a entender. Ah, listo, tranquilo, yo te explico. Entonces, hay que tener tacto. Hay que saber decir lo que hay que decir en el momento oportuno. Y hay gente muy imprudente. Yo llegué una vez a una casa que me invitaron y entonces cuando llegué me dijo, ah, usted es el pastor que me dijo, sí, señor. Ay, pensé que esos que andan por ahí en las casas, dígame que ese poco de matachos que tenía yo aquí. Yo nada más me eché a reír. Yo me eché a reír, no dije ni una palabra. Porque si yo doy cuenta que esas personas fueron muy imprudentes, yo como voy a entrar a una casa a menospreciar lo que esa persona tiene o las creencias que tiene. No, si yo tengo algo que decirle, vamos a decirle, él verá después si quita esos matachos o no.
hay que respetar a los demás y hay que tener tacto. A nadie le gusta que le insulten lo que tiene. Entonces, ese domingo me llevé 17 personas a la escuela dominical. Entonces, hay que tener tacto para decir lo correcto en el momento oportuno. Otra cosa es saber contar la experiencia que yo he vivido. Por ahí, últimamente produje yo un librito, la aventura de mi vida. ¿Por qué lo escribí? Bueno, no se trata de estar escribiendo libros porque uno quiere escribir libros, aunque no es una mala profesión o actividad, está bien compartir. Pero no es que yo tuviera tantas ganas de escribir un libro. Pero predicando en muchas partes, conté algunas experiencias que me han pasado, que me ayudaban en el sermón para hacerlo más comprensible. Y los hermanos me decían, hermano, pero escriba eso para que no se nos olvide, para tenerlo guardado, para recordarlo siempre. Bueno, me lo dijeron tanto que me pareció que tenían hasta razón. Entonces decidí escribir la experiencia, contar la experiencia, porque contar la experiencia es abrir tu corazón de esa intimidad al otro, para que el otro sepa lo que íntimamente, lo que de pronto no se puede ver, porque uno a veces no es tan expresivo como debiera o como quisiera, y no lo sabe mostrar. Es posible que entonces, contándolo, uno le logre comunicar al otro lo que Dios ha hecho por uno, y eso le puede edificar y le puede llevar al conocimiento de la verdad. Entonces cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, la experiencia tiene esa cualidad que abre la intimidad del corazón del uno hacia el otro y le comparte lo que es muy propio, lo hace común entre los dos. También hay que pesar la oportunidad, hay que saber valorar la oportunidad. Ve, hermano, de las cosas más magistrales que hay en la Biblia en este tema está la visita del Señor cuando era necesario que pasara por Samaria y se encontró con una mujer que él sabía que no tenía de Dios nada. Empezando porque a esa hora no salían a tomar el agua las mujeres decentes. Las niñas decentes venían a una hora y las mujeres ya de vida agitada venían a otras horas. Entonces, bueno, Jesús pudo entrarle por ahí y dice, mira, mujer, tú que estás viviendo esta vida, te hablo de una salvación. Él le dijo, mujer, ¿por qué no me regalas un vasito de agua, por favor? Oiga, qué maestría, qué tacto, qué prudencia, ¿verdad? Y esa valoración de la oportunidad. Dice, este es el momento. Los otros se van a comprar comida y esta es una oportunidad que no se me presenta dos veces en la vida. Oye, mujer, regálame un vasito de agua. Con esa cara de judío que tú tienes, que te dé agua. Siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Jesús le dijo, mira, yo te daría. Si tú me pidieras a mí, yo te daría. Y si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías. Fíjate que no hay discusión aquí teológica de ninguna clase. Hay una agudeza, hay una belleza del uso de la oportunidad para poder guiar a un pecador a la luz. Porque tú no quieres hacerle daño a un pecador.
Eso no se trata de estar enfrentados con argumentos y humillarlo y le gané la discusión y le saqué la Biblia y el capítulo tal y el versículo tal. Esa no es la idea. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. La idea era ayudarla. Y ella le evadió varias veces, pero el Señor no le prestó atención a sus evasivas. Él sabía para dónde iba, sabía lo que quería, sabía lo que le quería dar y no se iba a dejar distraer. Así que era valorando la oportunidad y teniendo una prudencia, una percepción clara, él trató eso con mucha elegancia. Dame de beber. Pero tú, ¿por qué me pides? Bueno, si tú me pidieras, yo te daría, todos problemas. Hay varias evasivas, pero Dios, Jesucristo se mantuvo en su línea. Y creo que es importante eso. Entonces, en Filipenses también dice que el apóstol Pablo, a pesar de la persecución, había una oportunidad. Dice, con mis presiones se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios. Es decir, la gente no se arredra porque haya persecución. Tienen que tener convicción. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me impresiona bastante porque es una lección como tan, bueno, como la de Jesucristo, que es que él decía cosas tan sencillas que por sencillas eran contundentes. No había parapeto, no había nada, no había discusión. Entonces él dice a la gente, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otro dice, no, por aquí hay muchas aves. Uno perdiendo el tiempo y las aves se comen. No, yo no me voy a aguantar el sol para que las aves se coman lo que yo estoy sembrando. No, él siguió sembrando. Y parte cayó entre piedras y brotó. Tú puedes pensar que cuando dice y brotó, no fue en un día, ¿cierto? Así que estamos hablando de una parábola que te está hablando de varios días. Sembró y esperó que saliera. Y entonces salió la plantita, salió. Pero como eran piedras, tenía poca profundidad. Y salió el sol y se quemó. Y él dijo, no, ahora sí menos. Yo voy a seguir sembrando. Mira este terreno pedregoso aquí. Y eso crece, pero enseguida se muere. Siguió sembrando. Y cayó entre espinas. Y vuelvo y te digo, no crece la planta en mediodía ni en un día. Así que estamos hablando aquí que el sembrador sembró esas semillas, la regó y estuvo viniendo y creció la planta. Pero cuando crecieron las semillas, las espinas la ahogaron. Yo, ay, Dios mío, las aves, las piedras, las espinas, ¿quién siembra aquí? Tengo 10 días aquí sembrando y esto no, nada. Pierdo mi tiempo. Qué gente de dura. Siguió sembrando. Y de pronto cayó en buena tierra. Oiga, ese pasaje tan sencillo tiene un mensaje contundente. Un hombre empecinado, un hombre dedicado, un hombre convencido, un hombre imperturbable, un hombre que no se echa atrás. Él sabe a lo que me salió y eso es lo que va a hacer, sembrar. El resultado no sé, pero yo voy a seguir sembrando. Entonces esa convicción, ser imperturbable, es una característica que el sembrador tiene que tener. Porque cuando menos piensa, sale la planta. No hubo quien lo desanimara.
ni las aves, ni las piedras, ni las espinas, nada. Él siguió sembrando. Y el que sigue sembrando, insiste en sembrar, recoge fruto. Ahí dice, el que siembra, recoge fruto. El que trabaja, recibe salario, su recompensa. Y la recompensa de un sembrador es ver que las plantas crecen y que crecen y se hacen grandes y dan frutos. Eso es la recompensa del sembrador. Y debe estar convencido absolutamente de la verdad. Ve, hermano, nadie convence a nadie con dudas. Tiene que convencerlos con convicciones. Asegúrate que tú crees lo que estás predicando. Asegúrate que tú verdad crees eso de corazón. Que para ti eso es axiomático. Eso es verdad. Para mí, yo lo creo. Porque el que duda, dice la Biblia, no crea que recibirá nada de Dios, sino que será como la onda de la mar que va para allá y para acá y lo llevan para todos lados. Es importante que tengas una convicción profunda de la verdad. ¿Tú crees eso? El Señor dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Ya está, eso es suficiente. Entonces, el predicador que se para en un púlpito o en un parque o habla con una persona o en un almuerzo o en el trabajo y habla con otro y él mismo ni sabe si es verdad lo que está diciendo, no puede tener resultados. ¿Qué resultado va a tener? La duda no siembra para vida. El que dude no crea que recibirá nada de Dios. Así lo dice la palabra. Entonces es importante que nosotros aprendamos a tener convicciones. Yo, verdad, creo que Dios es capaz de esto. Yo creo que Dios es capaz. Y, hermanos, creo que nosotros debemos tener claro que hay diferentes ocasiones para la pesca. Y esas ocasiones generan estrategias distintas. Yo nunca había salido a pescar en mi vida. De hecho, salí a pescar una sola vez en mi vida. No ha sido mi inquietud de pesca. Hay gente que le fascina eso, yo no. Y un día yo iba por la calle en el Canadá y pasó en el carro un amigo. Que ya era mayor que yo, pero éramos amigos. Albero, así me decían ellos ya. ¿Para dónde vas? Yo, no, estoy paseando, caminando. Yo, venga conmigo, voy a pescar. Vamos. Y fuimos a un lago. Él venía con sus botas preparado, esas botas que llegan hasta la cintura, tenían sus carretes, todo, la carnada y todo. Entonces, él me dijo, te voy a enseñar cómo se pesca. Lo primero, no te pares contra el sol, porque la sombra que cae al agua asusta al pez. Fíjate, que no es solamente echar el anzuelo. Vamos a pescar uno por uno con anzuelo y una carnada. Y entonces, cuando lo vayas a sacar, no pegues el tirón. Suave, déjalo que él nade un poquito y lo va a sacar. Bueno, bien. Me saqué casi 20 peces y no había sacado ni uno. Y me dijo, eso es buena suerte de principiante. Pero eso de que hay que tener una estrategia para sacar de uno en uno el anzuelo con una carnada. No todos los peces comen la misma carnada. Entonces si vas a pescar de uno en uno, tienes que saber cuál es la carnada que se usa para esa pesca, para ese determinado pez. Hay algunos que con gusanitos se pescan, otros le ponen un pescado grande, dependiendo de lo que quieran sacar, lo que le guste al que tú quieres
pescar. Entonces, la pesca del anzuelo tiene una estrategia que es para de uno en uno y tiene mucho que ver con la habilidad del hombre y la calidad de la carnada. Pero yo he ido a veces a Santa Marta, ahí en la playa, y se levanta uno tempranito. A las 5 de la mañana me he levantado a hacer ejercicio un poquito, a correr, a caminar. Y he visto a la gente pescando con trasmayo. Entonces, esa es otra pesca. Esa es una campaña masiva. Entonces hay como 8 o 10 hombres con la cuerda aquí, con la cabulla aquí, y empiezan a tirar. Entonces el primero se regresa de último y así se van rotando, se van rotando. Pero es un trabajo coordinado entre un grupo, porque lo que van a sacar es una cantidad de peces. No es un pez, no es un anzuelo, no es una carnadita. Están sacando es una cantidad de peces con el trasmayo y es el trabajo coordinado de muchos hombres. Y cuando tú vas a hacer una pesca de uno en uno, tú tienes que tener un buen anzuelo y una buena carnada y no espantar al pez con tu sombra. Presenta a Cristo, no te presentes tú. ¿Verdad? Y cuando vas a hacer una pesca masiva, tienes que organizarte un equipo que tiene que saber lo que va a hacer para que cada quien no haga algo creyendo que hace bien, sino que no. Somos parte de los que estamos tirando la cuerda aquí y es caminar, 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 se regresa y te camina y el otro y se sale el primero y vuelve de último y se rotan hasta que sacan el trasmayo. Entonces, fíjate tú que ahí hay dos características: la pesca de uno por uno y la pesca en masa. Entonces es importante que si tú vas a pescar, tienes que aprender cómo hacerlo. Vas a comunicar el evangelio, tienes que saber cómo hacerlo. ¿Cuál es la carnada que se usa en un determinado momento? ¿Verdad? Para que el pez pueda comerla. Pero vas a pescarlo es como con esa carnada, no con la que tú se te ocurra, sino una que sabes que le va bien a él. Y la otra que es con trasmayo es más coordinación. Así que yo creo que a veces los predicadores sienten que no han conseguido los resultados, llegan a un sitio y dicen, ese lugar es muy duro, ahí no se convierte nadie. Pero hermano, no olvide que, como dijimos, generalmente no están rechazando el evangelio, están rechazando al evangelista. Entonces, tú tienes que tener un testimonio que sea ejemplar. Yo leía hace años una anécdota de un hombre que fue a China, a un pueblo chino, hace muchísimos años, y empezó a hablar de Cristo. Ustedes necesitan conocer a Cristo, y les describía. Y le dijeron, nosotros conocemos a ese Cristo. No, no es, sí, lo conocemos, vive aquí en el pueblo. No. Y tanto le hablaron hasta que le dijo, oye, ¿por qué no me llevas a ver a conocer a ese Cristo que usted dice? Y lo llevaron. Y era un hermano que se parecía a Cristo. Actuaba como él, hablaba como él. Era un cristiano. Era tan parecido a lo que se le decía que ellos creían que ese era el Cristo del que él les estaba hablando. Y hermanos, no podemos nosotros hablar de un evangelio que no vivimos. Eso no lo haga, porque no da el resultado, al contrario. El Señor, el apóstol le dice al pueblo, el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Entonces nosotros necesitamos predicar el evangelio
pero con una empaquetadura que hable bien del evangelio. Necesitamos dar testimonio con nuestra propia vida. Eso es parte del mensaje. Fíjese usted, cuando habla de Juan Bautista, lo primero que dice es cómo se vestía y cómo comía. Y dice, ¿y eso qué interesa? Eso habla mucho de una persona. Mira el carro que lleva. Mira el reloj que lleva. Mira el bolígrafo que lleva. Vanidoso. Hasta ahí llegó. Entonces, de Juan Bautista, estaba Juan Bautista vestido de piel de camello, un cinto de cuero y sandalias en sus pies, y comía higos y miel silvestre. Comida sencilla de un campesino o de un beduino del desierto. Entonces, no podemos predicar algo que no coincida con nuestra forma de vivir, porque estamos diciendo que este evangelio cambia la manera de vivir. Así que es importante que si yo voy a comunicar el evangelio, lo comunique como debe ser. Así que hay que ser ejemplo al mundo. De todos modos, hermanos, la predicación es un ejercicio de comunicación. Es comunicar el evangelio, es hacerlo comprensible, asequible a los que me están oyendo. Es mostrarles algo que se pueda palpar de alguna manera. Ellos escuchan y dicen, eso es lo que es. Yo leí el pasaje de Jesús y la samaritana. Y bueno, yo soy citadino, así que yo me crié en la ciudad. Casi no había vivido esa forma de vida que Jesús presenta ahí. Pero cuando viví en España, fui a un pueblo de La Mancha, se llama Albaladejo. Y llegué a cierta hora y vi a las mujeres con los cántaros en la cadera, llegando al pozo para llenarlo de agua. Eran mujeres las que llevaban el agua, no hombres, eran mujeres. Y viendo aquello, yo digo, oye, así era el cuadro de Jesucristo. Así que es importante que esa imagen literaria se convierta en imagen material. Ese evangelio que yo predico, ese mensaje tan bonito, tiene que verse reflejado en alguien. Dice el apóstol Pablo que muchos habían oído de que aquel que antes perseguía la iglesia ahora predica este evangelio, aunque no habían visto su rostro nunca, pero glorificaban a Dios en mí. Esa es la cosa, que prediquen a Dios en ti. Yo vivía en un edificio en Madrid. Entonces, ese edificio casi uno no se encuentra con nadie, no saluda a nadie, no conoce a nadie. O sea, cada quien vive una vida como aislada. Y un día tocaron mi puerta y yo abrí y era una niña. Me dijo, señor, mi mamá le manda a decir que si puede bajar, yo estaba como en el tercero así, y estaba como en el segundo, que si puede bajar esta tarde con su señora para que tomemos el té juntos. Y yo dije, sí, claro, dígale que bajaré. Listo. Bueno, yo fui. La señora recibió muy bien, nos brindó un té, unas galletitas, estuvimos charlando. Pero después de un rato yo le dije, señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Una curiosidad. Me dijo, sí, claro. Y dije, ¿por qué me invitó usted a tomar el té? ¿Por qué? No nos hemos visto, no nos hemos saludado, no nos conocemos. Me gustaría saber cuál es la razón. Me dice, pastor, porque sabía que yo era pastor. Me dijo, pastor, el otro día a la 1 de la tarde, yo estaba aquí en el balcón. Madrid en el verano, hermanos, es un horno. La gente se va de la ciudad. Si hay 3 millones, quedaban en 1 millón. 2/3 de la población se iban. Era el calor del sol, era el calor que viene de abajo porque son como 3 o 4 pisos del metro
y eso produce calor total, eso es sofocante. Yo tenía una camioneta de 1 tonelada hace 40 años, cuando esas camionetas eran como unos camiones y no había dirección hidráulica. Los pedales había que meterle fuerza a los frenos, al embrague, todo eso era un vehículo bueno para esa época, pero durísimo. Y era una camioneta de 1 tonelada grande. Entonces, dice, usted llegó y había una señora ahí con un niño enfermo. Y era la 1 de la tarde. Usted le dijo, señora, necesita que alguien la lleve al hospital. Si quiere, yo la llevo. Y ella dijo, no, señor, mi esposo está allí y ya viene. Y si no me encuentra, se va a asustar. Y yo, no. Yo le dije, yo vivo aquí en el segundo. Si usted me necesita, por favor, llámeme que yo la llevo. Yo le llevo el niño. Entonces me dijo, pastor, una persona que llega a la 1 de la tarde con hambre del almuerzo y con este calor tan insoportable en esa camioneta tan pesada, que esté dispuesto a posponer el almuerzo por llevar a una desconocida al hospital, yo dije, tiene que tener, ese señor tiene que tener algo especial. Así que lo que no conseguí yo, contratados, yendo por aquí, solo una acción que ella vio, le dijo, ese hombre es un cristiano. Algo tiene. Entonces, hermano, es importante que nosotros aprendamos esto. Que glorifiquen a Dios en nosotros. Que vean en nosotros ese aspecto de ese evangelio que estamos predicando. Y te digo por último, si a alguno le falta sabiduría, pídale a Dios que Él la da. Dios te va a ayudar. Dios quiere salvar las almas porque ese es su propósito. Todos esos milagros y todos esos libros de la Biblia escritos es con el propósito de que la gente tenga el testimonio de aquel que les puede salvar. Así que anímate a hablar de Cristo y permite que el evangelio te afecte tanto que la gente vea a Cristo en ti. Comparte tu experiencia. Cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No exageres, diles la verdad con sencillez. Y debes creer lo que predicas. Debes creer que lo que tú dices es verdad. Me alegra que ustedes hayan cogido este tema para pensar esta tarde, para meditar en delante del Señor. Y yo quiero animarles a que ustedes sí se entreguen a la predicación, pero primero se sienten y reflexionen esto que hemos hablado. Para que nuestra predicación sea efectiva. Si vas a ganar 1 por 1, ya sabes, tienes que tener una carnada buena. No puedes espantarlo con tu sombra, porque no es a ti a quien quieren ver. Tú tienes muchos defectos, hasta físicamente de pronto los tienes, pero la gente quiere ver a Cristo en ti. La gente quiere descubrir a ese Señor que te salvó a ti. Ese Señor que tiene tanta bendición en la vida es al que ellos quieren conocer. Entonces, no te presentes tú, preséntalo a Él. Y que tu vida sea un reflejo de que Él vive en ti. Glorificaban a Dios en mí. Ojalá que pudiéramos decir eso. Y ojalá que muchas almas conozcan a Cristo. Que muchos pecadores sean libres del pecado. Que mucha gente en realidad descubra que verdad hay un Cristo que cambia la vida, que hace distintos a los hombres y que para muestra un botón. Tú eres muestra de lo que estás predicando. La mejor muestra. Que Dios te bendiga, que Dios te dé una visión clara y dedícate en el temor de Dios a hacer la obra de Dios con tacto. Establece el contacto. Valora la ocasión. Ten firme convicción y aprovecha la oportunidad. Dios te bendiga.